Muy buenos días amigos, bienvenidos a una edición más de Misterio Infinito Perú. Les saludo como siempre su amigo Fernando Chapi. En esta ocasión vamos a volver un poquito en el tiempo, no solo porque vamos a ver libros que ya tienen sus décadas, sino también para recordar nosotros cuál fue ese primer libro, cuál fue ese primer encuentro con una revista que nos marcó e hizo que nos interesasen estas temáticas, que no son pues del interés general, pero a nosotros nos cautivan. Pues bien, en mi caso fue el libro Yo visité Ganímedes de Josip Ibrahim, creo que ya lo he mencionado en el video que hablé sobre el particular en el que comenté el libro en realidad. Pero ya que están ustedes aquí en la internet, quizá puedan revisar canales de YouTube también, ¿no? Les recomiendo uno que les dejo el enlace aquí en la descripción de este video, que es el de los investigadores españoles Moisés Garrido y Claudia Moctezuma. En una videoteca riquísima de reportajes, entrevistas, investigaciones, programas de televisión de décadas pasadas que para muchos ya estarían perdidos en el olvido, pero que ellos los han puesto ahora a disposición de quien quiera verlos. Realmente es muy enriquecedor, realmente es muy bonito, por eso se los recomiendo. Ahora, otro de los primeros temas que yo personalmente tuve contacto cuando me empecé a interesar por todo esto fue, por ejemplo, el de los mundos desaparecidos, porque yo veía los documentales de Jacques Cousteau cuando era niño, los pasaban en un canal local y ahí hablaban de la Atlántida y de todos esos temas. Por ahí me inicié. Y este es solo parte de lo que se conoce como mundo del misterio, que es en sí un término bastante abarcante y gaseoso. Vamos a ver que en el último de los libros de los cuales vamos a hablar ahora incluso se intenta acuñar un término que es el de enigmología, que no ha tenido mayor fortuna, pero que sí abarca pues todo aquello que es un enigma, valga la redundancia, todo aquello que nosotros ni la ciencia puede explicar. Ahora sí, les recomiendo en cuanto a libros que aquí en internet puedan buscar la versión en PDF de El libro de los condenados de Charles Fort. Charles Fort fue un investigador, un curioso más que un investigador de las primeras décadas del siglo XX. Él empezó a tomar nota, a coleccionar recortes, a coleccionar noticias de hechos que eran olvidados como una anécdota en cajones de redacciones periodísticas o que cuando llegaban a oídos o manos de los científicos eran pues rápidamente dejados de lado porque no entraban dentro de la ortodoxia, porque no podían replicarse en un laboratorio o porque eran desafiantes e incómodos para el conocimiento oficial imperante, ¿no? Entonces, a estos hechos malditos, por decirlo así, él le pone por nombre en un libro dedicado para esto, el primero en su género, el libro de los condenados, en donde abarca desde lo que ahora le llamaríamos fenómeno ovni hasta, por ejemplo, hechos como lluvias increíbles, ¿no? El universo de lo insólito en un libro, las lluvias increíbles, ¿no? Esas lluvias como la que ocurrió hace algunos años atrás en Kerala, donde dicen que llovió sangre y después dijeron que parecían ser células sin núcleo y se hablaba de la panspermia, o sea, de la vida que llegaba desde el espacio en estas lluvias, todo esto. Pero obviamente al hablar de Charles Fort estamos hablando de estas lluvias acontecidas antes, mucho antes del tiempo actual, porque es un autor de inicios del siglo XX, un pionero realmente, y que de su apellido se acuñó un término, forteano, que tuvo bastante difusión en décadas siguientes. Ahora casi no se utiliza, ¿no? Forteano como sinónimo de un hecho entre anecdótico, curioso, pero siempre inexplicable. Ahora, yo les recomiendo este libro, pueden bajarlo en PDF, también se los voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video, pero libros que yo tengo, por ejemplo, yo les recomendaría ir a los libros más antiguos, ¿no? Hubo una bonita iniciativa de Plaza y Janés, que es una editorial española, hace unas décadas atrás, en realidad dos iniciativas, una se llamaba Realismo Fantástico, toda una colección de libros de temática del misterio, esotérica, etcétera. Y también tuvo esa misma editorial otra iniciativa llamada Otros Mundos, que principiaba siempre con la frase del poeta francés Paul Eluard, que era: hay otros mundos, pero están en este. Una frase realmente genial, una frase que para mí es de gran significado y que debería ser la que llevemos tatuada en nuestro corazón todos los que nos apasiona el mundo del misterio. Hay otros mundos, pero están en este. Pues bien, entonces, ahora sí, sin más ni más, de los libros que yo tengo por aquí, me gustan porque los libros antiguos porque son los más abarcantes. Es para alguien que inicie
un texto en donde pueden encontrar chispitas de distintas temáticas y decidir cuál es la que más les da en el paladar del interés y en base a esto pues empezar su andadura en el mundo del misterio, ¿no? Por aquí tengo alguno. Misterios de los mundos olvidados, correspondiente al investigador Charles Berlitz, de quien también en un ratito vamos a ver otro texto más. Enigmas del universo, ¿no? Aquí dice: el hombre del siglo XX, de la era de la ciencia y los descubrimientos, vive a pesar de todo rodeado de misterios e interrogantes. Tales enigmas pueden tener su origen remoto en los primeros pasos de la historia de la humanidad y otros se han forjado a lo largo de ella. Ya desde aquí podemos ver que es un libro bastante holístico en el cual se nos habla desde la pirámide de Egipto hasta civilizaciones que estarían bajo las aguas de los distintos océanos de la Tierra, ¿no? Como la Atlántida, como Mu, pinturas rupestres extrañas alrededor del mundo, la piedra de Glosel encontrada en Francia y que nos hablaría de un alfabeto no descifrado anterior a todo lo aceptado por la arqueología oficial, etc. Los cataclismos del mundo, ¿no? En el sentido del diluvio universal tomado por el autor como un hecho no solo plausible, sino que en realidad existió. Y siguiendo esta línea, Charles Berlitz también tiene otro libro más. Él creía que el diluvio pues era no solo una cuestión de la Biblia, del Corán, sino un hecho real, y por eso él sacó este otro libro, En busca del arca perdida de Noé, donde él se acerca pues hasta lo que ahora se conoce como Monte Ararat en Turquía, y nos muestra incluso imágenes de donde supuestamente dentro de esa cadena montañosa estaría una gran embarcación de madera correspondiente a lo que los textos sagrados nos mencionan como el arca de Noé. Hasta aquí vamos viendo dos libros, los dos de Charles Berlitz, de esta época en la cual se trataban muchos temas que digamos que los investigadores del misterio no los toman en cuenta o no los toman en serio, ¿no? Pero en esos tiempos la curiosidad era voraz y se alimentaba de temas que incluso ahora están un tanto olvidados. También por aquí tengo un ejemplar de esta revista llamada Lo Insólito. Yo les sugiero a ustedes que vayan siempre a las librerías de textos antiguos, ¿no? Porque ahí reposan algunos ejemplares como este. Lo Insólito fue aquí en Perú lo que en México de repente también fue Reporte OVNI, por ejemplo, una revista dedicada a la temática del misterio, pero en el caso del Perú no hubo después, hasta el día de hoy, una revista que ocupase su espacio. Este es de finales de la década de los 70. Por ejemplo, aquí tiene, se pregunta si este es un huaco extraterrestre, ¿no? Es un huaco que está o estaba en ese tiempo en un museo de la región Ayacucho, y entonces ellos se preguntan si no se corresponde con la figura de un extraterrestre visto en Suecia, que tenía más o menos los mismos rasgos que la persona o ser la cual ha sido representada en esta cerámica prehispánica, ¿no? También es muy interesante esto de las revistas. Se encuentran muchas veces casos que han terminado siendo olvidados. Siguiendo con los libros antiguos, por aquí tengo otro autor muy interesante que es Peter Colosimo. Este libro pertenece a una de esas colecciones que les dije de Plaza y Janés dedicadas al mundo del misterio, y es el rescate de un libro de Peter Colosimo titulado No es terrestre, en donde también, propio de su época, el autor recorre e hila distintas temáticas como las tradiciones budistas, por ejemplo la construcción de megalitos alrededor del mundo como Stonehenge, estas tradiciones sobre los dioses venidos de las Pléyades, el tema de los Nacals, que supuestamente les voy adelantando. Por aquí tengo otro libro que trata en extenso sobre ese tema, que es este de aquí, que es Mu, Fuerzas Cósmicas, también bastante recomendado, de James Churchward, ¿no? Y los Nacals vendrían siendo una antigua civilización que pobló la contraparte de la Atlántida, pero en el Océano Pacífico, que es el continente perdido de Mu, y que en muchos lugares del mundo dejaron sus huellas. Y también se habla aquí de las investigaciones a inicios del siglo XX de William Niven, un arqueólogo que bajo lo que ahora llamamos Ciudad de México, en un lugar conocido no sé si hasta ahora como Delegación Azcapotzalco, encontró los restos de una figurilla de aspecto oriental entre muchas tablillas con una escritura de apariencia asiática, pero que hasta ahora no tienen una explicación. En realidad no se sabe actualmente dónde estén esas tablillas, pero que James Churchward las llevó al Tíbet, preguntó, y según él dice que allá unos sabios le dijeron que se trataba de los Nacals, una antigua civilización que habría poblado un continente ya desaparecido bajo las aguas del Océano Pacífico. Entonces estamos aquí
en los libros antiguos con temáticas que ya no se tocan en los libros actuales de temática del misterio, que son bastante encuadrados, ¿no? Básicamente algunos están con que los astronautas antiguos, otros los extraterrestres de hoy, algunos te hablan pues de temas de lo paranormal, las psicofonías, etcétera, pero todo se ha centrado en esos temas y hay otros temas que ahora estarían sí para un nuevo libro de los condenados, libros de los malditos, porque parece que los investigadores actuales de temas del misterio no los toman tan en serio, ¿no? En ese sentido, ya que estamos hablando de estos temas de civilizaciones desaparecidas, por supuesto un clásico es El oro de los dioses de Erich von Däniken, que sí es relativamente fácil encontrarlo en estas librerías de temas no tanto del misterio, sino librerías así antiguas donde te puedes encontrar verdaderas joyas, ¿no? De este libro no es necesario hablarles mucho porque creo que es bastante conocido, pero yo les recomendaría, si les gustan los temas de civilizaciones desconocidas, de OOPARTS, de tecnología imposible en la antigüedad, pueden ustedes conseguir El oro de los dioses, que creo que también por otro lado debe estar en la internet. El oro de los dioses de Erich von Däniken, un autor que hasta ahora vive, ¿no? Un autor suizo. Yendo a antiguas catástrofes, a temas de la Atlántida y todo eso, Mundos en colisión, de Immanuel Velikovsky, un libro que llegó a ser tan importante en su época que incluso una personalidad como Carl Sagan le dedicó en su libro El cerebro de Broca un capítulo entero para refutarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Immanuel Velikovsky? Bueno, él lo que dice en este extenso libro es que hubo una época en la cual el planeta Venus era un cometa, un megacometa más que un planeta, y pasó cerca de la Tierra ocasionando una serie de catástrofes reflejadas en las antiguas tradiciones de los pueblos de nuestro planeta, como de nuevo el diluvio universal, la lluvia del maná, etcétera, todo este tipo de cosas. Un libro que causó polémica, un libro que ahora pues difícilmente se volverían a abordar estas temáticas. Como digo, hay temáticas que parece que han entrado a ser malditas dentro de lo maldito. Para quien le interese el tema de los ovnis, un clásico. Esta edición, según dice aquí, una edición poco conocida, poco común, ¿no? Que estuvo alguna vez, incluso parece perteneciendo a la misión Rama. JJ Benítez con OVNIS SOS a la humanidad, ¿no? La historia de Sixto Paz, Charlie Paz y su padre Carlos Paz, y cómo este, en ese entonces periodista escéptico, viene a Perú, tiene un encuentro con lo desconocido y consagra su vida allá en los arenales de Chilca a perseguir el fenómeno ovni y el mundo del misterio. Estoy hablando de JJ Benítez, obviamente, ¿no? Otro clásico de la misteriología, de la enigmología española, Antonio Rivera. Este libro, En el túnel del tiempo. Es un libro que también tiene su videíto aquí, uno de los primeros de este canal, que trata sobre estas aparentes distorsiones espaciotemporales que a veces hay y que ocasionan que las personas pues piensen que han pasado unos minutos y de pronto pasaron años, ¿no? Como en tantas leyendas, como la leyenda de cierto monje europeo, leyendas en Japón, etcétera, entre otras que nos harían ver que las distorsiones en el espacio-tiempo existen y que quién sabe si nosotros en algún momento podemos caer en alguna de ellas. En el túnel del tiempo de Antonio Rivera. Libros de estos, de las primeras investigaciones sobre el fenómeno ovni. Un libro muy difícil de encontrar de la editorial Horus, Luis Anglada Font, con La realidad de los ovni a través de los siglos. En estos tiempos, en la década del 70, 80, 60, los libros sobre los ovni eran muy especulativos, pero es rico leerlos. Les estaré haciendo un video sobre este libro en particular, no muy lejos en el tiempo. Otros libros, Brad Steiger, Contactos con extraterrestres. Un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald. Volvemos a Peter Colosimo con su Planeta Incógnito, que es pues un tratado en el cual él se pasea por distintos enigmas de nuestro planeta encantado, desde los hombres de las nieves hasta la Atlántida. Estos libros, como les digo, cuya presencia se extraña en el mundo del misterio. Volviendo al ovni, Los desconocidos del espacio, no escrito por cualquiera, sino por el mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, Donald Keyhoe, que él aquí nos da su visión, es un libro también bastante antiguo, como ven, sobre los fenómenos conocidos como ovni y su investigación por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses
y algunas posibilidades de qué podría esconderse detrás de este enigmático misterio. JJ Benítez, 25 años de investigación. Es difícil de encontrar a pesar que tiene relativamente poco tiempo, pero aquí se dan muchas semblanzas de los casos que considera que en sus extensos años de investigación son los más importantes de la fenomenología ovni que él ha encontrado. Y el libro con el que iba a terminar, y voy a terminar, Enigmas y Misterios para Dummies, también hecho por JJ Benítez. Aquí él hace un recuento de enigmas del ayer y del hoy. Desde las pinturas de el Tassili, que parecen evocar antiguos astronautas, hasta el sudario de Turín. Desde cuestiones como, por ejemplo, los moais de la isla de Pascua, hasta las líneas de Nazca y otros más. Y aquí él acuña el término enigmología para poder, y por supuesto los agroglifos, ¿no? Los círculos de las cosechas, los crop circles, que aquí los vemos en portada. Este libro es relativamente fácil de encontrar, como toda la colección para dummies, y como les digo, es también una bonita oportunidad de empezar a adentrarse en el mundo del misterio. Les he dado este rápido recorrido, porque el tiempo en internet es ingrato, pero queden ustedes esto como un toquecito de gusto, un dedito de miel para que puedan buscar algunos de estos libros u otros y empezar ya su andadura en el mundo del misterio. Les mando un fuerte abrazo y de algunos de estos libros habrá video propio. Su amigo Fernando Chapi se despide. Fuerte abrazo y gracias por estar siempre en Misterio Infinito Perú. Gracias.